Continuamos en Sin Testigos con esta propuesta de conocer a cada uno de los candidatos al Congreso de la República por el departamento de Santander. Hoy me reúno con Juan Carlos Orozco, candidato del Partido Conservador. Juan Carlos Orozco, bienvenido a Sin Testigos. ¿De dónde nace esta propuesta de querer llegar al Congreso de la República? Bueno, Jorge, primero, muchísimas gracias por la invitación a ese programa tan importante donde yo lo sigo y lo he visto por ahí que ya ha entrevistado a otros candidatos. Pues la propuesta es conocer las diferentes alternativas que tienen los santanderianos a la hora de escoger una curul para la Cámara de Representantes. Y No, obviamente ya le tocó el turno a Juan Carlos. no, y quiero felicitarlo por eso, por la imparcialidad con la que Sin Testigos va mostrando cada uno de nosotros, los candidatos y nuestras propuestas y proyectos. ¿De dónde nace esto? Hermano, esto no es una aspiración personal. Eso realmente nace porque pertenezco a un movimiento sociopolítico que es nuevo, es muy joven, nace en el 2021, realmente como un tanque de pensamiento. Mire, recordemos un poco el tema de la pandemia 2020 que estuvimos encerrados y nos pusimos a pensar como misioneros. Quiero contarle a la audiencia que soy misionero católico, que llevo un proceso de conversión de hace 20 años, donde hemos podido venir sirviendo a la sociedad, al tejido, que es la familia, el núcleo de ella, hace bastante tiempo. Y quisimos como reunirnos como amigos y decir, venga, pongamos este granito de arena en ese momento que estábamos conectados en redes sociales, llegamos a estar hasta 2.500 equipos y como en una lluvia de ideas nace un tanque de pensamiento porque nos dimos cuenta realmente que en nuestro país y en general en la sociedad había unas ideologías como que no nos estaban conduciendo muy bien, sobre todo a nuestros jóvenes. Y lo primero que nace es un tanque de pensamiento llamado Conciudadanos, donde empezamos a proponer ideas sobre el tema de las diferentes filosofías pues, que están rigiendo, pero cuando nos dejan salir en el 2021, nos damos cuenta que la gente, sobre todo los jóvenes, en lugar de salir a ayudar, a servir, a reconstruir el tejido, sobre todo empresarial, porque muchas empresas tuvieron que cerrar. En lugar de pensar en la humanidad, empezamos fue a destrozar aquí en Colombia. Y recordemos esto tan grave que me parece a mí que pasó, el estallido social. Y el estallido social del 2021 es lo que nos lleva a pensar y decir, venga, no solamente es un tema de ideas, no solamente estamos viviendo una batalla cultural, digámoslo así, tenemos que verdaderamente proponer algo que verdaderamente sirva para que Colombia, este país tan hermoso, en el cual Dios nos permitió nacer, pues pudiera generar lo que se llama tejido social. Porque eso fue muy grave. Mire, es que recordemos, se quemaron policías, se le disparaba a la gente particular, a los civiles. Habían cosas que verdaderamente se nos salían de las manos y nosotros como sociedad civil tuvimos miedo. Tuvimos miedo. Yo no dejaba salir a mi esposa y a mis hijas a la calle porque en cualquier momento algo podría pasar. Muy bien, Juan Carlos, y ese movimiento social es el que hoy está impulsando su candidatura a la Cámara de Representantes, ¿sí? ¿Cómo es el nombre del movimiento? Sí, Jorge, bueno, quiero contarles a todos que el movimiento se llama Unión Familia. Y Unión Familia es ese brazo político que está respaldado por ese tanque de pensamiento que se llama Conciudadanos. Nosotros ingenuamente quisimos formar partido porque dijimos, no, vamos a ir allá donde se hacen las leyes, donde se ponen las reglas del juego para que pudiésemos verdaderamente tener normas claras, estrictas, precisas, cosas que nos sirvieran para la sociedad. Y nace ese movimiento sociopolítico, y digo ingenuamente quisimos formar partido, porque cuando estudiamos las normas, las reglas, lo que se necesita, no teníamos la capacidad en ese momento. Y frente a eso que ha dicho, ¿por qué el movimiento trabaja dentro del Partido Conservador? ¿Están de acuerdo con las ideas que propone el partido, con la filosofía del Partido Conservador? Bueno, Jorge, mira, nosotros revisamos
todos los partidos muy acuciosamente cuando nos dimos cuenta que no teníamos el potencial para hacer un partido de una vez y encontramos un partido que a este año cumple 177 años y fue un partido que en sus estatutos iniciales y su filosofía, ideología y pensamiento se creó para defender la propiedad privada, la familia, la dignidad de las personas y en ese momento la fe católica. Entonces, es lo mismo que nosotros defendemos, son las mismas banderas que nos llevaron a nosotros a incursionar en ese mundo político. Entonces, fuimos en el 2022 a pedir unos avales y no los dieron, pues después de obviamente de conocernos, de hablar, de todo un proceso de socialización de quiénes éramos. Ese sería el segundo intento del movimiento Misión Familia dentro del Partido Conservador. Ya hace 4 años también propusieron una opción para llegar a la Cámara de Representantes. Es que como nuestro eslogan de campaña, lo bueno sigue, continuamos y en el 2023 estuvimos en las territoriales y por gracia de Dios lo decimos así como misioneros, con mucho agradecimiento a todas las personas que pusieron su granito de arena y llegamos a la Asamblea Departamental y tenemos un diputado que hasta el 30 de diciembre del año anterior, 2025, fue el presidente de la Asamblea Departamental de Santander, que por dignidad es la segunda persona después del gobernador en cuanto a cargos por elección popular. Es nuestro diputado de las familias, Víctor Palacios de Lebrija, pero no llegó solo. Dios nos envía de dos en dos y así como llegamos al Senado y a la Cámara de Representantes, al Congreso de la República, dos misioneros públicos, llegamos dos misioneros públicos también a Santander, que es el diputado Víctor Palacios y Carlos Román, concejal de Lebrija. Entonces ya tiene una representación importante, por lo menos en el territorio santanderiano, que los puede guiar perfectamente a lograr una de las 7 curules que entrega la Cámara de Representantes para Santander, que es la que obviamente en este momento está en su nombre. Sí, claro que sí. La circunscripción aquí territorial es una curul. Yo creo, es que yo quiero entrar de una vez como en este tema. Yo creo que, que los diferentes proyectos vamos a poner una curul. Yo creo que ningún partido. ¿O tú qué piensas, Jorge? No, no, la idea es que pues, ya está el de las preguntas y lo que quiero buscar pues, a través de ello es que no deja de llamar la atención pues, que un movimiento que promueve la familia, pues obviamente pues, tenga afinidad con el Partido Conservador, que va en ese segundo intento para llegar a la Cámara de Representantes, pero veo también que el grupo está muy marcado en su fe hacia la Virgen María, ¿sí? María es como su guía en actuación e incluso en las decisiones que toman para las campañas políticas. Sí, señor. Somos conocidos a nivel nacional como los Marianos. Y tenemos unas anécdotas muy grandes, muy lindas. Y es que cada vez que nosotros llegamos a las instituciones públicas, nosotros nunca andamos solos, mínimo andamos siempre dos misioneros públicos por el tema de cuidarnos, ¿sí? De cuidarnos en todos los aspectos. Y cuando nosotros llegamos, a veces incluso hay murmullos por ahí, están hablando de temas un poco álgidos, complicados o temas que de pronto no se deben tocar. Y cuando llegan, uno escucha como pilas que llegaron los marianos y cambian tema de una vez, incluso hasta en el uso del vocabulario. Lo modulan porque saben que nosotros, nuestro saludo es quién como Dios, la respuesta de nadie como Dios, y entramos siempre en las conversaciones. Y en algo tan sagrado y en algo tan pulcro que es precisamente esa devoción y esa fe a María, que es la que ustedes profesan, ¿por qué se les da por incursionar en política? Considerando que para muchos la política es el escenario podrido, pues, dentro de la sociedad para actuar. ¿Cuál es el objetivo entonces de los marianos para hacer política? Pues precisamente nuestra amada Madre María Santísima es madre de absolutamente todos. Y este trabajo que nosotros estamos haciendo lo llamamos apostolado y es allá, ir a evangelizar en la política, ir a llevar a nuestra amada Madre María Santísima su amor, ¿cierto? A todas esas personas que son muy buenas, nosotros aquí en Santander tenemos muy buenos líderes, pero lastimosamente hay muchos compromisos políticos. Entonces, ¿qué mejor que llevar a la mamá
a cada una de estas personas para recordarles que verdaderamente podemos hacer las cosas de una mejor forma y sobre todo de generar unión entre los hermanos. Podemos pertenecer a diferentes partidos políticos, pero yo creo que a todos nos une algo, el amor por la familia, el amor por la mamá. Yo creo que Jorge y todos los oyentes y quienes nos ven a través de estos medios de comunicación, pertenecemos a una familia y qué más respetada que la mamá. Gracias a ella es que nosotros estamos acá hoy en día y por eso decidimos incursionar para ir a evangelizar. Esto no es porque nos haya nacido a nosotros un deseo de poder, sino porque en este proceso de misioneros que nosotros llevamos por 10, 15 o 20 años en mi caso, entendimos que vinimos a este mundo a servir y no a ser servidos. Y queremos poner nuestro granito de arena allí donde se hacen las leyes, donde nos ponen las reglas de juego, no solo para Santander, sino para Colombia entera. Pero lo importante de poder representar a este hermoso departamento y sus 87 municipios es poder generar unión. Mire que si nosotros vemos otros departamentos, por más que hayan diferencias políticas, siempre se unen y son capaces de abajar cosas hacia sus departamentos. Nosotros, lastimosamente, en las últimas décadas no hemos sido capaces. Y es por eso que de pronto Santander no es una economía tan fuerte, no nos estamos desarrollando de una forma como debería ser, porque aquí está la gente berraca, porque es que en nuestro himno del departamento se nos dice que nosotros somos cuna de libertad y que los santandereanos siempre vamos hacia adelante. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que con todo este liderazgo que tenemos aquí en Santander podamos amalgamar en la Cámara de Representantes con esas 7 curules que tú mencionaste y poder hacer algo verdaderamente significativo para el departamento. ¿Y cómo reciben las familias de los santanderianos este mensaje de fe y de política con el cual ustedes llegan a sus casas en cualquier municipio de Santander? ¿Cómo ha sido la recepción de los santanderianos? En el 2022 fue difícil porque habíamos acuñado una frase que es política y religión no va de la mano, pero cuando nosotros somos muy estudiosos y cuando empezamos a formar a las personas en este sentido de la doctrina social de la Iglesia que nace con el Papa León XIII en 1885, con la encíclica Immortale Dei y posteriormente 6 años después expide la encíclica Rerum Novarum, que precisamente quiero mencionar que el Papa León XIV, en su momento que asumió este pontificado, la encíclica que él mencionó y la que él dijo que iba a retomar fue la encíclica Rerum Novarum. Y desde ahí pues vino Juan XXIII y el resto de papas posteriores, incluyendo a San Juan Pablo II, que fue quien desarrolló la doctrina social de la Iglesia, donde se nos dice que nosotros los católicos debemos ir a esos escenarios políticos porque, y lo dice así claramente, los hemos cedido a los enemigos de la fe y poco puede hacer la iglesia. Entonces es ir a iluminarlos, ir allá a llevar todas esas enseñanzas que nos da la Santa Madre y Maestra de la Iglesia Católica para poder servir para el bien común, para construir, sobre todo bajo el principio de solidaridad, porque donde no llega el Estado, podemos llegar nosotros y poner ese grano de arena. Bueno, y en ese periplo por el departamento de Santander, porque obviamente hay que ir a buscar los votos hasta el rincón más lejano del departamento, ¿qué tipo de situaciones ha encontrado como que le aquejan a los santanderianos y que esperan encontrar resolución a través de un representante a la Cámara? En este caso, pues, a través de Juan Carlos Orozco. ¿Cuál es esa necesidad apremiante que tienen hoy los santanderianos? No, mire, la necesidad premiante que nosotros tenemos, sin duda, son las vías. Y las vías han sido un caballito de batalla de cualquier cantidad de políticos que nos las han prometido y no las han cumplido. No es fácil, pero por lo que, repito, por lo que no hay una unidad. Si los 7 representantes que lleguemos allá con el favor de Dios al Congreso de la República nos podemos unir, podemos bajar eso. Es que es súper complicado que no hayan vías para que nuestros campesinos puedan sacar sus productos y no solo ellos. Cuando una persona está enferma, poderla movilizar es muy difícil. Hemos encontrado por lo menos el puente del Congreso que va para la vereda del Caracol y otro sinnúmero de veredas por Es ahí en el para municipio de San Andrés. municipio de San Andrés Santander, que va para la laguna de Ortices. Ahí hay 5 o 6 veredas que están incomunicadas y tocó abrir una. Quiero contarles algo, un misionero
público también, que es nuestro gerente de campaña, don Abdón Noriega, un saludo para él y toda su familia, de su bolsillo compró terrenos y abrió carreteras por ese lado, porque habían personas enfermas que no podían salir. ¿Por qué? Porque el Estado no es capaz o no quiere o no hay una voluntad política para poder mejorar esas vías terciarias. Pero ¿cómo sabemos que llegamos a Santander? Porque hay que decirlo, nos comemos un hueco, así, con un lenguaje escueto, con un lenguaje muy popular, vamos a decirlo. Lastimosamente llegamos a Santander y las vías están muy mal estado. Esa es una queja recurrente de todos los 87 municipios y a todas las veredas a las cuales hemos podido llegar. Bien, pero resulta que esas vías, en su gran mayoría, o sea, en las zonas, en las provincias del departamento, pues son vías secundarias y terciarias Ujú. cuya responsabilidad de mantenimiento y adecuación para el movimiento de tránsito, para la movilidad de los santanderianos le corresponden al gobierno departamental. ¿Cómo ha actuado el diputado Víctor Palacios precisamente en esa reclamación al Ejecutivo departamental, al gobernador? ¿Le ha hecho reclamación por ese tipo de situaciones? Claro que sí, y es qué pregunta tan buena, porque siendo presidente, Víctor Palacios, el diputado de las familias de Lebrija, a él lo conocen en todo el país porque donde va lleva una piña, muy orgulloso de su tierra. Él hizo descentralizadas siendo presidente de la Asamblea Departamental y esas descentralizadas que se hicieron en los diferentes municipios generaron incluso los levantamientos de las talanqueras de algunos de los peajes porque la gente está cansada que las vías estén en un muy mal estado de Santander. Entonces esos controles políticos que se les ha podido hacer al gobernador y esas exigencias han tenido un efecto muy positivo. Y hablaba usted también que en el momento de llegar a ocupar una curul en el Congreso de la República, una de esas 7 que le corresponden a Santander, va a abogar por la unión de la bancada en buscar un propósito común para el departamento. ¿Cómo hacer esa unión en un departamento que tiene representación con ideas políticas tan diversas? Mira, eso es un reto que nosotros ya asumimos como Unión Familia y ya hemos tenido muy buenos avances y no solo avances sino logros. Quiero contarles algo. En el Congreso de la República, cuando nosotros llegamos en el 2022 con nuestros dos parlamentarios, había una comisión accidental provida que máximo en la historia de los 200 años que tiene nuestro parlamento tenían 6 congresistas que la conformaban. Quiero decirles que cuando se lleva a Dios en el corazón y cobijados bajo el manto de nuestra amada Madre María Santísima, hemos podido generar en ese momento una bancada de más de 60 congresistas, entre representantes y entre senadores que se han unido a este proyecto. Entonces, mira que no es fácil, es solamente voluntad. Y como nosotros decimos, nosotros llegamos allá no con ansias de poder, sino con el deseo de servir sin compromisos políticos, entonces podemos movernos con total libertad y ahí es cuando empezamos a unir gente de diferentes bancadas, incluso a nosotros. Nosotros tenemos aquí en Santander la única representante por el pacto histórico es María Perdomo, y lo digo abiertamente, una niña de Piedecuesta que ha votado sí, que ha votado positivo a proyectos que ha presentado Unión Familia, porque Unión Familia no se trata de colores o partidos políticos. Unión Familia se trata, como su nombre lo dice, de generar proyectos que verdaderamente sirvan para todo el conglomerado social sin distingo de ninguna clase, porque eso es lo que aprendimos en la Iglesia Católica. Siempre que hay dificultades en la humanidad, nosotros siempre somos los primeros por ese principio que se nos ha enseñado, como lo decía, de solidaridad, de ir a servir y de poner el granito de arena. Hace un par de días nuestro diputado pidió prestada una turbo, la llenamos y allá se fue a la vereda Vanegas a repartir pupitres, bueno, todo lo que se pudo recoger, porque hubo una gran necesidad. Eso es Unión Familia. Ha sido difícil llegar a los electores santanderianos en un escenario de las campañas políticas. Hoy están permeadas de dineros ofrecidos por contratistas, donde ya el voto de la persona, la conciencia electoral tiene un precio individual
que se tasa incluso entre 100.000, 200.000 pesos. Es difícil llegar con ese discurso que ustedes proponen de fe y de hacer política con las buenas intenciones. Jorge, para nada. Al contrario, la gente está cansada y más de 200.000 pesos. Hemos encontrado denuncias que nos han hecho los mismos electores, los mismos ciudadanos, que les han dado y les han prometido y se los han llevado. Incluso neveras, refrigeradores, bueno, un sinnúmero de cosas, pero la gente está cansada de eso. La gente está tan cansada que le abren las puertas a Unión Familia. Mire, no damos abasto con todas las invitaciones que se nos hacen todos los días en las casas, en restaurantes, en negocios, en textileras, porque la gente ya entendió que esto no se trata de vender la conciencia por un plato de lentejas, se trata que vienen unas personas detrás de nosotros, que son los hijos, que son los nietos, que las empresas y el tejido empresarial no es de gente rica, es de personas que también crean empresas familiares para poder subsistir ellos y de pronto dar empleo. Estas personas son las que nos abren las puertas y el uno a uno, el hombro a hombro, es lo que más nos ha llamado la atención. No hacemos reuniones de 1.000 personas, pero yo creo que en un día podemos llegar a más de 1.000 personas. ¿Ha tenido zonas vetadas en el departamento para llevar su propuesta política? No, ninguna zona vetada. Antes, por el contrario, nos invitan, nosotros nos sellamos con la sangre de Cristo, nos cobijamos bajo el manto de María y vamos. Pues hace poco estuve en Barranca Bermeja, en barrios nororientales. Habían unos muchachos que llaman jíbaros o que están metidos en microtráfico. No, hablamos fuerte, hablamos duro, porque hablamos en defensa de los niños, en defensa de los jóvenes, los que vienen detrás de nosotros. No, pues nos miraron de pronto un poco feo, pero hasta ellos que se quedaron escuchando, como de pronto se les puede llegar al corazón y pueden llegar a recapacitar también, porque las mamás de todos estos jóvenes sufren muchísimo. ¿Cuál sería entonces el principal motivo para los santanderianos, para los electores, para que el próximo 8 de marzo, al momento de estar allí en el cubículo de su mesa de votación, se incline por darle el voto a Juan Carlos Orozco entre la lista del Partido Conservador? Bueno, la diferencia es que en este proyecto no estamos votando solo por Juan Carlos Orozco, estamos votando por Unión Familia. Y Unión Familia es un equipo que verdaderamente trabaja y propende por el bienestar de todas las familias. Entonces, es un voto no por un político, no por un partido, es un voto por las propias familias de nosotros, es un voto por nuestros hijos, porque lo decimos y lo decimos claramente, lo que nosotros no enfrentemos hoy, le tocará sufrirlos a los hijos. Nada más miremos mañana la reunión que va a haber supuestamente de Terians, que eso es... ¿Qué opinas sobre eso, Juan Carlos? Ya que colocó el tema de los serias, que es algo que se está colocando tan de moda, o es un tema que se está colocando tan de moda en estos días. Desde su propuesta política, ¿qué opina de ello? Bueno, mire, esta subcultura Terians, pues obviamente nace de todo lo que nosotros llamamos ideología de género, que es donde se busca que el joven, que el niño sobre todo, que es mucho más influenciable, pierda esa identidad de persona, esa identidad de ser humano. Y eso es porque lastimosamente las familias los estamos dejando solos, les estamos dando un celular con datos y a través de eso se están creando toda esa red de grupos. Y lo peor de todo es que eso nos causa risa a muchas personas porque han hecho cualquier cantidad de videos burlándose de eso, pero quiero contarles algo muy peligroso que es lo que nosotros vemos que puede llegar a suceder. Y es que si los hijos en ese momento difícilmente comparten, hablan con sus padres, ahora si se van a percibir como animales, pues solamente van a gruñir, maullar o ladrar. Y eso va a llevar a unos graves problemas emocionales, mentales, y quiero tocar ese tema que es súper profundamente doloroso y es el tema del suicidio. Es el tema del suicidio que hoy en día, por esos vacíos emocionales, espirituales, los niños tenemos un índice que ha bajado hasta los 9 años. Tenemos niños de 9 años suicidándose y esto hace parte de esa ideología que los está empujando hacia la soledad y al percibirse
no solo como animales, sino que nadie me entiende. Nadie me entiende, nadie me comprende, entonces ¿yo qué hago? Doy un salto al vacío. Eso es algo muy peligroso. Juan Carlos, hoy originamos esta entrevista desde el estudio del Laboratorio Central de Información Alternativa, la CIA. Es una nueva propuesta comunicacional en la ciudad de Bucaramanga y con la que pretendemos expandirnos por todo el territorio santandereano. Nuestra propuesta es la de hacer un periodismo netamente independiente. ¿Qué opinar frente a precisamente ese ejercicio de independencia que hacen hoy los medios de comunicación a través de las redes sociales? No, felicitarlos, felicitarlos de verdad porque eso es lo que necesitamos en Santander, que verdaderamente haya una independencia y que todos podamos venir y expresar nuestros proyectos de ley y nuestros proyectos políticos. ¿Para qué? Para que las personas simplemente puedan escucharnos a todos y elegir, decir, mire, verdaderamente yo amo a mi familia, amo a mis hijos, amo los principios que heredé de mis padres, de mis abuelos, y ese proyecto me parece que verdaderamente me representa y quiero votar a la Cámara y al Senado por Unión Familia. No he dicho los números porque no me han dado No, pues, el aval de decirlo, ¿no? Yo soy muy respetuoso, entonces si Jorge lo dice que podemos decir números, pues decimos números. pues precisamente ese es el que está presentando su propuesta, el que debe decirle. Sé que Ah, está en el Partido Conservador Realista, pero no tengo idea de qué número deben de marcar los ciudadanos. bueno, mire, nosotros estamos dentro del Partido Conservador y a la Cámara por Santander es el C103. Quiero contarles que mi abuela me enseñó que Dios era uno y trino, y en el medio estábamos nosotros, que éramos una nada. Dios uno, Dios trino, y en el centro nosotros, el C103. Ese es el número que se nos ha asignado y por el que les hago la invitación a todas las familias, a todos esos padres y madres de familia que madrugan, que se levantan temprano para ir a trabajar y poder llevar el pan a sus mesas, que voten si se sienten representados por ese proyecto. Pero tenemos una fórmula, ¿podemos mencionarla? Pues la fórmula del Senado es Tamayo, Jonathan Tamayo. Es un hermano misionero también, esposo, padre de tres hermosas hijas, también abogado, politólogo. Va con el número 13 también dentro del Partido Conservador. Y recordemos algo, hoy estamos celebrando dos santos, Jacinta y Francisco, dos de los tres pastorcitos a los cuales se les apareció la Virgen María en Fátima en 1917, a los cuales les dijo que la última batalla iba a ser contra la vida y contra las familias. Y eso es lo que estamos viendo, que se está legislando en contra de las familias, debilitándola, y en contra de la vida con el tema del aborto, de la eutanasia y un sinnúmero de proyectos de ley que atentan contra lo más preciado que tenemos los seres humanos, que es la vida. Entonces, el 13, recuérdenlo también muy bien, 13 al Senado de la República en el Partido Conservador, C13 al Senado, C103 a la Cámara de Representantes por Santander. Muy bien, Juan Carlos Orozco, muchísimas gracias por esta cita sin testigos y le deseo éxitos en ese propósito de llegar a la Cámara de Representantes. Jorge, muchísimas gracias. También para Samuel, la mesa de trabajo y todos ustedes que nos abrieron las puertas, no solamente de su casa y de los medios de comunicación, porque sé que muchos de ustedes también van a abrir las puertas de su corazón a Unión Familia. Pueden buscarnos, encontrarnos en las diferentes redes sociales, Juan Carlos Orozco G, Instagram, TikTok, Facebook, y ahí se pueden dar cuenta de las cositas que hemos venido haciendo y sirviendo por el bien de todos.